Pues seguimos un poquito más. Ya hemos estado viendo que la tarea de aceptarse a uno mismo pues no es precisamente sencilla. Es bastante más difícil de lo que parece a simple vista, ¿no? Pues por muchas razones. Tenemos ahí pues el orgullo, el temor a no ser amados, la convicción que tenemos de nuestra propia valía. Todo eso muchas veces está profundamente enraizado en nosotros y nos hace verdadero daño, ¿no? Basta con comprobar cómo normalmente la generalidad de las personas les pasa esto, lo mal que llevamos nuestras caídas, ¿no? Nuestros errores, nuestras miserias, nuestras debilidades, nuestras meteduras de pata, con qué frecuencia pues nos venimos abajo, nos desmoralizamos y todo eso crea en nosotros unos sentimientos tremendos de culpa, de inquietud, nos llena de turbación, de agobio, de angustia, ¿no? Y después de todo esto pues uno llega a la conclusión de que es imposible aceptarse uno a sí mismo si no es bajo la mirada de Dios, ¿no? Para amarnos necesitamos de una mediación, la mirada de alguien que nos convenza de que no somos tan desastrosos como creemos, ¿no? La mirada de alguien que, como dice el Señor por boca de Isaías, creo que es Isaías 49, si no recuerdo mal, donde dice: eres de gran valor a mis ojos, eres preciosa y yo te amo, ¿no? En este sentido, esto es muy común, ¿no? ¿Cuántas veces uno no se valora a sí mismo, no confía en sí mismo, en su propia, en sus propias capacidades, hasta que alguien desde fuera te dice, te da una palmadita en la espalda y te dice que no, que no eres tan desastrosa como crees, ¿no? Entonces empieza uno a mirarse a sí mismo de otra manera y a cobrar una cierta confianza, ¿no? Para amarnos y aceptarnos como somos tenemos la necesidad vital, porque esto es vital, de la mediación de la mirada de alguien, ¿no? Una mirada de otro, alguien que desde fuera nos mire de otra manera. Y esta mirada puede ser pues la de la madre, la del padre, la del amigo, la del acompañante espiritual. Pero desde luego por encima de todas esas miradas que nos infunden confianza, que fortalecen nuestra autoestima en el sentido positivo, ¿no? De la mejor manera posible. Autoestima no tiene nada que ver con soberbia y prepotencia, pero sí, necesitamos que nuestra autoestima sea alimentada, sea cuidada, y estas miradas, estas mediaciones, pues nos generan una seguridad, una tranquilidad que es necesaria para el equilibrio, ¿no? Esto se detecta perfectamente rápidamente cuando estás con niños. Te das cuenta quién en su ambiente habitual tiene cuidados, pues está arropado, es amado, es apreciado, porque ese niño reacciona y socializa de una manera totalmente distinta que el niño que tiene autoestima fatal porque no se siente amado, porque no se sabe valorar a sí mismo, pero no se sabe valorar a sí mismo porque nadie le valora o le regañan continuamente, entonces tiene miedos, inseguridades. Esto se aprecia rápido, ¿no? Bueno, pues en los niños, pues todos somos niños ante Dios, ¿no? Y todos necesitamos esa mirada de nuestro Padre Dios, que está por encima de todas las miradas humanas. Las miradas humanas que nos ayudan y nos sostienen no son más que pequeñas participaciones de la mirada de Dios, ¿no? Esa mirada de Dios que
es la mirada más pura, la más verdadera, la más cariñosa, la más llena de amor, la más repleta de aprecio, de esperanza, de bondad que podamos concebir, ¿no? La más grande que existe en el mundo. Y el mejor regalo que obtiene quien busca el rostro de Dios perseverando en la oración, pues es aquel el que es que de un día para otro, a veces cuando menos lo espere o donde menos lo espere, recibirá la gracia de sentir sobre sí la mirada amorosa de Dios y se sentirá tan tiernamente amado que recibirá la gracia, porque es una gracia, de aceptarse plenamente a sí mismo. Todo esto que os estoy diciendo trae consigo una consecuencia muy importante, ¿no? Y es que cuando el hombre se aparta de Dios, se priva a sí mismo. Conforme se va apartando de Dios, se va privando a sí mismo de toda posibilidad real de amarse y aceptarse a sí mismo. Y además pasa otra cosa que es a la inversa de esto que estoy diciendo, ¿no? Cuando uno no se ama a sí mismo, se aleja de Dios. Hay un libro de Bernanos, no sé si lo conocéis, que se titula Diálogo de Carmelitas, sobre el cual se hizo un filme, una peli, en el que se cuenta la historia de las mártires carmelitas del monasterio de Compiègne durante la Revolución Francesa, que fueron guillotinadas todas, ¿no? De hecho, en el Carmelo se reza así el 18 de julio, Beata Teresa de San Agustín y compañeras mártires. Bien, pues ella, sobre este hecho real, Bernanos escribió un libro que se titula así, Diálogo de Carmelitas. Y en este libro hay una frase que es, yo creo que es la mejor de todo el libro, sinceramente, ¿no? Y la priora le dice a la joven hermana Blanca que tenía un miedo que se moría, tenía un miedo tremendo al martirio, tenía miedo a la guillotina, tenía miedo a estar con las hermanas, estuvo a punto de irse muchas veces, siempre su entrega pendía de un hilo porque estaba aterrada, ¿no? Tenía muchísimo miedo a la muerte y la muerte estaba ahí acechando con realismo, ¿no? De hecho, las mataron, ¿no? Las guillotinaron, no es que la pobre estuviera rayada, es que era verdad. Y ella tenía muchísimo miedo. Y la priora le dice, y esto es precioso, digo que es la mejor frase de todo el libro, ante todo, no te desprecies nunca. Es muy difícil despreciarse sin ofender a Dios en nosotros. Porque como ella era, la hermana Blanca, era tan cobarde, era tan miedica, siempre estaba con la tentación de coger y marcharse porque veía la cosa mal, pues después de que superaba el momento ese, después se culpabilizaba mucho a sí misma, se trataba fatal a sí misma, se despreciaba a sí misma, se sentía lo peor, decía que era una cobarde, que era una ingrata, que iba a traicionar al Señor. Bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Y se machacaba muchísimo, muchísimo, se hacía mucho daño a sí misma. Y la priora le dice esto, no te desprecies nunca. Una cosa es reconocer la propia pobreza y otra cosa es despreciarse, maltratarse uno a sí mismo. No te desprecies nunca, porque es muy difícil despreciarse sin ofender a Dios en nosotros. Y por último, para luego cambiar de tema y darle otro giro a esto, voy a citar un pasaje breve de un libro que quizás muchos de vosotros ya hayáis leído, de Henry Nouwen, El retorno del hijo pródigo. Y dice así, durante mucho tiempo consideré la imagen negativa que tenía de mí como una virtud. Me habían prevenido tantas veces contra el orgullo y la vanidad que llegué a pensar que era bueno despreciarme a mí mismo. Ahora me doy cuenta de que el verdadero pecado consiste en negar el amor primero de Dios, en ignorar mi bondad original, porque si no me apoyo en ese amor primero de Dios por mí y en esa bondad original, pierdo el contacto con mi auténtico yo y me destruyo.
Esto está lleno de una sabiduría impresionante. Y es verdad que muchas veces nos hemos obsesionado tanto con la culpa original y el pecado original que hemos olvidado nuestra inocencia original, nuestra bondad original. Dios nos creó buenos y para el bien. Otra cosa es que después esa bondad haya sido herida por el pecado y ahí andamos peleando con ello. Pero tenemos un Redentor que ya ha vencido. Jesucristo ya ha vencido al pecado, ya ha vencido a la muerte. Y por eso soy capaz de retornar a mi inocencia original. No lo olvidemos. Considerarse a mí misma, considerarme culpable, no es ninguna virtud. Es una mentira. Culpabilizarme, torturarme, machacarme, maltratarme, despreciarme, eso no es de Dios. Es un engaño perverso del maligno. Porque lo cierto es que yo soy hermosa a sus ojos, soy de gran precio, de gran estima para Él y soy amada. Esa es la verdad y lo contrario es mentira. Jesucristo asumió mi culpa, toda mi culpa, todo lo que yo he hecho mal y ha borrado el protocolo que me condenaba en la cruz. Clavándolo en la cruz, ha borrado ese protocolo que me condenaba. Él asumió mi culpa. Fue a la cruz como un culpable, cargando con mi culpa, pero permaneció inocente. No se culpabilizó, cargó con mi culpa para redimirme del castigo que yo merecía, pero no se machacó a sí mismo, no se despreció a sí mismo, no se culpabilizó, simplemente cargó con mi culpa y se entregó por amor y por obediencia al Padre, pero sin culpabilizarse, sin despreciarse a sí mismo. Una cosa es cargar con la culpa, asumir la culpa, reconocer la propia culpa, o sea, ser veraz, y otra cosa es machacarse, despreciarse a sí mismo y creer que por ahí va la virtud, por ahí va la santidad. No. Ese despreciarnos a nosotros mismos es diabólico. Ahí no está Dios. Ahí no está el amor de Dios. Bien, dicho esto, continuamos. Cuando nos miramos a nosotros mismos a la luz de esa mirada de Dios de la que estamos hablando, que es un descubrimiento maravilloso, aprender a mirarnos como Dios nos mira, intentar mirarnos como Él nos mira y aceptarnos como Él nos acepta y amarnos a nosotros mismos como Él nos ama. Esto es un gran descubrimiento y además es una fuente buenísima de salud espiritual y psicológica también, Bueno, pues cuando nos descubrimos a nosotros mismos a la luz de la mirada de Dios, lo primero que experimentamos es una gran libertad de corazón, como un alivio grande, como si te quitaran de encima una alforja pesadísima y dijeras, ¡ay, qué alivio, qué peso me han quitado!, ¿no? Y eso nos lleva, como digo, a experimentar una gran libertad, una libertad doble, podríamos decir, con dos vertientes, con dos caras. La libertad, esto que os voy a decir suena un poco raro, pero ahora lo explicamos. La libertad de ser pecadores y la libertad de ser santos. A ver, evidentemente lo de la libertad de ser pecadores no significa que seamos libres de pecar tan panchos, aquí no pasa nada, sin consecuencias, y yo tranquila sigo pecando que no pasa nada. No, eso no sería libertad, eso sería una irresponsabilidad mayúscula, ¿no? Es distinto. Sino que más bien lo que queremos decir es que nuestra condición de pecadores no nos aniquila, no nos pulveriza, no nos hace una especie de malditos sin remedio, que a veces nos autoflagelamos así, ¿no? De esa manera. No, que de alguna manera tenemos derecho, entre comillas, a ser miserables, derecho a ser como somos, derecho a ser lo que somos sin tener que fingir, sin tener que ocultarlo. Dios conoce perfectamente nuestras debilidades, nuestras flaquezas y son como son.
y están ahí y nadie pretende camuflarlas ni negarlas. No, son reales y están ahí. Pero el hecho de que sean reales y estén ahí y que Dios las vea, gracias a Dios, Dios las ve, las tiene presentes, porque me tiene presente como soy y soy la que soy en su presencia, pues eso que está ahí delante, toda mi pobreza, toda mi fragilidad, está ante Dios, pero Él no me condena ni se escandaliza de ello, al contrario. Nos dice en el Antiguo Testamento, como se apiada un padre de sus hijos, se apiada Yahvé de los que le temen. Él sabe de qué estamos hechos, ¿no? Se acuerda de que somos barro. Dios pone esa mirada sobre nosotros y al mirarnos de esa manera nos está invitando a la santidad y nos está estimulando y empujando y llamando y zarandeando para que demos el paso o pasos hacia la conversión, hacia el progreso espiritual, pero no provoca nunca en nosotros la angustia de no llegar. Esa presión que a veces sentimos bajo la mirada de los demás, bajo el juicio de los demás, o incluso bajo nuestro propio juicio, cuando nos juzgamos sin piedad y con una dureza impresionante a nosotros mismos, todo eso no viene de Dios. Dios no nos lleva a esa falta de paz, a ese agobio, a esa angustia, ¿no? Cuando nos juzgamos a nosotros mismos de esa manera tan implacable y nos consideramos lo peor, nos culpabilizamos de 1000 cosas, de no haber respondido a tal expectativa que se tenía sobre nosotros, a tal norma, el miedo a decepcionar a las personas que amamos, a decepcionar al mismo Dios, todo eso no es de Dios, ¿no? Es nuestro. A veces podemos llegar incluso a sentirnos culpables de existir, ¿no? Hay personas que inconscientemente se sienten así, yo he conocido algunas, ¿no? Y viven toda la vida machacadas porque no son buenas, porque no son perfectas, Y yo digo, a ver, hay que ser bueno, hay que tender a la bondad, a la perfección, claro que sí, pero no, Dios no quiere que nos estemos barrenando el alma, flagelando el corazón continuamente y culpabilizándonos de todo. No. Porque ahí no está Dios, ahí está nuestro amor propio, nuestro orgullo, nuestra vanidad, el demonio, que nos lleva a la desconfianza, a la desesperanza. No, la mirada que Dios nos dirige, esa mirada que posa sobre nosotros, nos autoriza, nos deja ser nosotros mismos como somos. Ser plenamente nosotros, con nuestras limitaciones, con nuestras incapacidades, con nuestras pobrezas. De alguna manera, cuando Dios nos mira con tanto amor, nos da permiso, si cabe la expresión, nos autoriza, nos da el derecho al error, el derecho a equivocarnos, el derecho a no ser pluscuamperfectos. Ser pluscuamperfecto no es ser perfecto, de eso ya hablaremos en otro momento. No confundamos la perfección con el perfeccionismo exagerado. Cuando Dios nos mira, nos otorga el derecho al error y nos libera de esa especie de angustia o de obligación que no tiene su origen en la voluntad de Dios, ni mucho menos, sino más bien en nuestra psicología enferma, nuestra psicología herida por el pecado, que con frecuencia nos carga, nos desgasta, nos agota y nos lleva, no sé de dónde sacamos eso, pero es algo que muchas veces cuando hablas con una persona y con otra te das cuenta y dices, pero ¿de dónde estará sacando esta persona esto? Si nadie ha dicho tal cosa, y te encuentras personas empeñadas en algo que no es, obligándose a sí mismas a ser otra cosa distinta de la que realmente son, ¿no? Y bueno, en la sociedad en que vivimos, esto es muy curioso porque estamos en una sociedad en que continuamente el cristianismo, como sabéis,
está siendo desechado, despreciado, porque muchos consideran que el cristianismo es una especie de yugo opresor, porque tiene una serie de dogmas, porque tiene una serie de mandamientos, porque tiene una serie de normas morales, como cualquier religión al fin, pero bueno, yo no sé qué pasa, que el cristianismo siempre es el que paga el pato. En todos los líos siempre estamos aquí para eso, ¿no? Para eso está la Iglesia, sobre todo, no el cristianismo en general, sobre todo la Iglesia católica en concreto. Y somos desechados por eso, por nuestros dogmas, por nuestros mandamientos, con el pretexto de que el cristianismo, en concreto el catolicismo, es una religión culpabilizadora y que nos machaca. Y la realidad es que, independientemente del cristianismo, vamos a dejar un poco de lado el cristianismo, vamos a mirar la sociedad que nos rodea en el plano natural. Creo que pocas veces el ser humano ha vivido más culpabilizado que hoy día. ¿Por qué? Porque tenemos que ser como este, como el otro, como el siguiente, como tal top model, o con unos parámetros y unos cánones de belleza que, en fin, obsesionados por la talla que gastamos, traumatizados porque hay que saber tropecientas cosas que no sé dónde pone, que hay que saberlas, que está bien saberlas, yo no digo que no. Hay que tener una serie de títulos, de conocimientos. Parece que si no eres universitario eres, perdonadme, una mierda pinchada en un palo. Y dices, pero tú, ¿qué clase de persona eres? ¿De qué te sirve tener 2 licenciaturas y un doctorado si vives amargado? ¿Qué clase de persona eres? Tú no eres tu título universitario. Pero hoy vivimos así, ¿no? Los modelos que se nos proponen socialmente en nuestra cultura contemporánea son muchísimo más difíciles y más gravosos de imitar que la llamada a la santidad que nos dirige Jesús en el Evangelio, ¿no? Porque además la llamada a la santidad que nos dirige Jesús dice esto, porque esto que voy a leer a continuación es una llamada, y una llamada a la santidad, no a cualquier cosa. Dice, venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, que yo os aliviaré. Esto es cristianismo puro, no es tan opresor ni tan angustioso como nos lo cuentan. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, que yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo, ese yugo que es suave, que es ligero. Y aprended de mí, que os quiero, que no os condeno, que no estoy todo el rato midiéndoos el cerebro, ni el alma, ni el cuerpo con una cinta de medir y haciéndoos pasar por un embudo para ser estupendos. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ahí hallaréis vuestro descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Bueno, pues después de leer este párrafo, ¿cómo se puede seguir diciendo que nuestra religión es opresora y culpabilizadora? Si es donde de verdad el hombre puede descansar. Bajo la mirada de Dios nos sentimos liberados del apremio, de la urgencia, de la etiqueta de ser los estupendos, los guays, los mejores, los que siempre ganan, los perpetuos héroes y ganadores. No. Bajo la mirada de Dios podemos vivir tranquilamente como somos, sin hacer continuos esfuerzos por mostrarnos como lo mejor de lo mejor, sin tener que gastar muchísimas energías en aparentar lo que no somos. Delante de Dios podemos sencillamente ser nosotros mismos, ser como somos. Y no hay mejor técnica de relajación, no hay mejor técnica antiestrés, no hay mejor método para combatir la ansiedad que apoyarnos como niños pequeños en la ternura de un Padre que nos quiere como somos. Eso es lo más sanador que hay. Si de verdad creyéramos esto y empezáramos a vivir así, es que nos cambiaría tanto la vida.
seríamos tan felices, sería todo tan sencillo, viviríamos tan en paz. No quiere decir que los problemas se esfumaran y las dificultades se esfumaran, no, los problemas y las dificultades siguen ahí, pero tu planteamiento, tu situación ante ellos sería tan distinto, serías una persona tan dueña de sí, tan reina, tan soberana, tan libre, tan feliz, que desde luego tu vida cambiaría y por ende la vida de los que están a tu alrededor también. Ya sé que no es fácil, sé que leer aquí unos papelitos y decir 4 cosas está chupado, pero al menos que seamos conscientes de que esta es la verdad, este es el camino, este es el método, este es el sistema, no hay otro. Tengo ansiedad, necesito un ansiolítico. Bueno, a lo mejor en un momento dado tienes ansiedad y necesitas un ansiolítico. Pero lo que necesitas es ir a la raíz de tu ansiedad. ¿Qué es lo que te crispa? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te acelera? ¿Qué es lo que te pone mal? ¿Cuál es el yugo opresor que te machaca el corazón? Vete a Jesús y que te libere. Nos cuesta mucho en general aceptar nuestras flaquezas porque seguimos pensando, es un chip de mucho tiempo, de muchos años, y cambiar nuestro coco, nuestra manera de pensar, no es fácil, aunque aquí lo estamos diciendo, y de entrada, según lo estamos escuchando, decimos, ahí va, pues es verdad, es que esto es así, es que es cierto. Y sí, lo vemos, pero luego como lo tenemos ahí tan grabado, tenemos una inercia tan marcada a actuar de esa manera, nos cuesta mucho cambiarlo, pero hay que insistir y hay que trabajar para cambiar nuestro chip mental. Tenemos que aceptar nuestras flaquezas, tenemos que dejar de pensar que nuestras debilidades y nuestras flaquezas nos incapacitan para el amor. A veces pensamos que como fallamos en esto o en aquello o en lo siguiente, nos castigamos cruelmente a nosotros mismos pensando que no merecemos ser amados. Nos convencemos de eso. Por eso necesitamos vivir bajo la mirada de Dios, porque solamente viviendo bajo la mirada de Dios podemos darnos cuenta de la mentira que es eso, de la falsedad de esa idea. El amor es gratuito y no se merece. Nuestras debilidades no le impiden a Dios amarnos. Cantamos 1000 veces que nada nos separa del amor de Cristo, que no hay nada que pueda separarme del amor de Él. Lo cantamos, pero no nos lo creemos. No hay nada que le impida a Dios amarme. Al contrario, mi fragilidad es como un imán que le hace inclinarse más y más con ternura, compasión y misericordia sobre mi pobreza. Hemos sido liberados de esa obligación horrible y desesperante de tener que ser buenos para ser amados. Eso es una mentira. Yo no tengo que ser buena para ser amada. Tengo que tender a la bondad, porque necesito ser buena, tener un corazón bueno para ser feliz. Pero no para que Dios me quiera, no para que Dios me apruebe, no para pasar un examen. Es que si yo no soy buena, Dios no me va a querer. No. Sea buena o mala, estoy irremediablemente condenada a ser amada. Soy amada, es gratis. No tengo que hacer nada para que me amen. Tengo que hacer cosas en mí, tengo que trabajar en mi corazón para poder ser libre y corresponder a ese amor, pero no para que me amen. Es que la cosa es distinta, sustancialmente diferente. La mirada de Dios
al mismo tiempo que nos autoriza a ser nosotros mismos, nos permite también ser como audaces, como valientes en nuestra lucha hacia la santidad. De pronto comprendemos, empezamos a vislumbrar que tenemos derecho a llegar a lo más alto, a aspirar a la cima, que no somos unos mediocres porque hemos nacido así y no tenemos derecho a aspirar a más. No, porque eso es mentira. Dios puede y quiere concedernos la santidad. Él nunca nos va a encerrar dentro de nuestra mediocridad, ni nos quiere resignados a lo inevitable. No quiere ver que hemos, que tiramos la toalla. Él nunca tira la toalla con nosotros. Somos nosotros los que la solemos tirar. Tenemos que conservar siempre la esperanza y la confianza de progresar en el amor. Nos cuesta creerlo, sí, decimos, todo es posible para Dios. Dios puede todo. Sí, ¿no? Esto estamos todos de acuerdo. Sí, claro, sí. Hombre, claro, Dios es todopoderoso, Dios puede todo. Nada es imposible para Él. Pues si nada es imposible para Él y puede todo, puede hacer de ti y de mí un santo. ¿De mí? ¿Tú me has visto bien a mí despacio? Sí, de ti. De todos y cada uno puede hacer un santo. La gracia de Dios es todopoderosa y puede hacer realidad ese milagro. Pero tenemos que renovar cada día una fe sin límites en el poder de su amor. Me lo tengo que creer. Que es que el lío es tan que no me lo creo. Mirad, la persona que todos los días cae, y es esta que os habla, por ejemplo, es la que todos los días cae. Todos los días meto la pata o las patas en algo. Y no meto más patas, gracias a Dios, que no soy un 100 pies, porque si fueran 100 pies, solo tengo 2 patas para meter. Si tuviera 100, qué tragedia, ¿no? Bueno, pues aunque tuviera 100 patas y metiera las 100, tengo que levantarme cada día diciendo, Señor, yo te doy las gracias, porque estoy segura de que a pesar de mis meteduras de pata, vas a hacer de mí una santa. ¿Cómo? Ni idea. Eso no es de mi departamento, para eso eres Dios. Para eso me fío de ti. Ese es tu rollo. El mío es, después de meter la pata, sacarla y venir a contártelo. Y volverte a decir que me fío de ti y que sé que a pesar de que me he especializado en meter la pata, tú me vas a hacer santa. Porque tu gracia puede. Señor, he vuelto a pringarla, pero a pesar de eso, sé que tú puedes hacer de mí una santa. Esto agrada enormemente al Señor. Le agrada, le consuela, le alegra. Porque está deseando que le digamos esto para seguir derramando gracia en nosotros. Y antes o después nos va a conceder eso que esperamos de Él. Pero tenemos que esperarlo de verdad, esperarlo sin desesperar. Parece que es una chorrada esto de la esperanza. No, es muy difícil mantener la esperanza. Nos desinflamos muy rápido. Nos cansamos enseguida. Empezamos a bufar, a hacer... Si es que esto no va, esto no va, esto no va. Ya sabemos que no va. Pero vete a aquel que puede hacer que vaya. Nuestra actitud, por lo tanto, tiene que ser esta. Con calma, que nos suele faltar la calma. Con sosiego, con paz. Aceptar de nosotros mismos nuestra flaqueza, nuestra debilidad. Santa Teresita dice, es necesario consentir la aceptación que decíamos libre de lo que no hemos elegido. Es necesario consentir
en permanecer siempre pobres y sin fuerzas. Esto no mola nada, dice, vaya plan, yo me quiero bajar. Yo quiero tener la seguridad de que estoy haciéndolo bien, de que estoy haciendo algo. Pues no, es que esa seguridad no la necesitas para ser santa, pero aceptar tu pobreza y consentir en tu fragilidad, en tu impotencia, sí lo necesitas para ser santa. Pues yo creí que era al revés, ya normalmente creemos que es al revés, lo enfocamos mal y nos pegamos cada toña. Bueno, pues la verdad es que lo que necesitas para ser santa es consentir en permanecer pobres y sin fuerzas. No controlar a dónde vas, sino consentir en tu fragilidad, en tu impotencia. Y este consentir en tu impotencia, unido a un inmenso deseo de santidad, porque los deseos son fundamentales. Sí, pero si me quedo solo en deseos, bueno, tú empieza por el deseo, porque queriéndolo con toda el alma, la cosa está chunga, si no lo quieres con toda el alma, pues no va. Es necesario consentir en permanecer pobres y sin fuerzas al mismo tiempo que alimentas un inmenso deseo de santidad y una firme determinación de progresar. Pero si luego no progreso, bueno, pues esto es otro tema, pero la firme determinación la necesitamos. Pero no para chulear, para decir, es que yo soy guay de la muerte y ya verás tú lo que voy a hacer. No, una determinación firme de progresar, pero apoyada en una confianza sin límites en el poder de la gracia. Santa Teresita, siempre Santa Teresita. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es la confianza ciega e ilimitada que tengo en su misericordia. Y tengo para mí, dice ella, que si encontraras un alma más débil, más pequeña, más impotente que la mía, la colmarías de gracias mayores todavía que las que me has dado a mí, si ella se abandonara con eterna confianza en tu misericordia infinita. Por aquí van los tiros, ¿eh? No creáis que hay que hacer un arco de iglesia, que es esto. Y esto que parece muy fácil, pues es fácil, ¿o no? Oye, pues yo creí que había que hacer, esto no es tan complicado, yo tal y como lo cuentas me parece fácil, ya, ponte ahí y me lo cuentas dentro de 3 días. ¿Al tercer día resucitó? No, se agobió. Al tercer día resucitó, no, esta le entró un agobio vital porque después de 3 días probando cada vez iba peor. ¿Por qué? Porque se lo creyó en plan chuleta y así no va. Santa Faustina, para que veáis que no siempre cito a Santa Teresita, una cita las de la familia, pero bueno. Santa Teresita, pero Santa Faustina, que también sabía un montón de la misericordia y un montón del corazón de Jesús, dice en su diario, es una oración preciosa, dice, deseo amarte más de lo que nadie te ha llamado nunca. Está, como veis, apuntaba alto, o sea, no se quedó en cualquier cosa. Deseo amarte más de lo que nadie te ha llamado nunca. A pesar de mi miseria y mi pequeñez, he anclado firmemente mi alma en el abismo de tu misericordia, Dios mío y Creador mío. A pesar de mis grandes miserias, no temo nada, y albergo la esperanza de cantar eternamente mi canto de alabanza. Que ninguna alma, ni siquiera la más miserable, dude, mientras siga con vida, de poder ser muy santa, porque grande es el poder de la gracia divina. Y ahora vamos a ser honestas y honestos. ¿A que dudamos mucho de que podemos ser santos? Hay gente que dice, yo con llegar al cielo y meterme por un rincón y estar allí como la cigüeña encima de una pata en algún sitio, me conformo. Digo, pues no. Eso, hombre, yo me conformo, pues no. ¿Que te van a meter en el cielo aunque sea por un rincón y vas a estar ahí aunque sea encima de una pata? Por supuesto, porque Dios está en ello. Pero tú tienes que aspirar a más. Tienes que tener la seguridad de que puedes ser muy santa.
Porque luego ya, esto es como cuando haces una oferta de venta de algo, te voy a poner 500 porque luego voy a pedir 500 porque luego al final me darán 300, pues esto es igual. Tú pincha para arriba que siempre te vas a ir más para abajo. Entonces si pinchas a ras de tierra es que te quedas fuera. Todo esto que estamos diciendo hasta aquí intenta conducirnos algo muy importante y muy básico, que es que, repito, todo lo que estamos diciendo parece que es de cajón de madera de pino, pero luego no es tan básico. A la hora de vivirlo es bastante más difícil de lo que parece. Pero todo esto nos permite evitar un concepto equivocado que tenemos de la aceptación de nuestras flaquezas, porque esa es otra. Hay gente que dice, pues vamos a tomarnos la Bartola, que ya Dios lo hará todo. A ver, una cosa es que Dios lo haga todo y otra cosa es que tú seas un fresco, una fresca de tomo y lomo, ¿no? No es eso. La aceptación de nuestras flaquezas no consiste en dejarnos encerrar por las limitaciones, ¿no? Y decir, bueno, pues ya, pues como ya sé que soy así, pues ya sabéis todos que soy así, como soy de esta manera, como tengo este temperamento, como tengo esta limitación, pues oye, ya sabéis que soy así, ¿no? Pues ya sabéis que soy así. Sí, ya lo sabemos, pues eso no significa que tú no tengas que cambiar e intentar ser de otra manera. Bueno, pero ya sabéis, tenedme paciencia, porque soy así, perdona. O sea, una cosa es que esa es nuestra parte, nuestra reflexión. Eres así, eres pobre, intentamos tenerte paciencia y caridad y te queremos como eres. Esa es nuestra parte, la de los de fuera, pero tú no seas carota. O sea, esa no puede ser tu parte. No. A ver, tú tienes que seguir luchando y tienes que mirar tu flaqueza como es en realidad. O sea, no quiere decir que anchas Castilla aquí no pasa nada, eso no es, porque tampoco eso es sano, ni Dios lo quiere, pero tampoco puedes entrar, no sé, hay personas que a consecuencia de sus caídas y de la educación recibida, y luego ya el combo pack suele ser explosivo, hay personas, por ejemplo, que han recibido una educación en la que han oído 1000 veces, si alguna vez habéis hecho esto, intentar arreglarlo porque esto es horrible y que Dios no nos lo tenga en cuenta porque lo hemos hecho fatal. Cuando tú le estás diciendo a una persona, no, si no te empeñes, si es que no te lo mereces, si es que no vas a llegar nunca, tú no vales para eso, tú no puedes, tú no mereces ni el aire que respiras, no mereces ni el agua que bebes, nunca vas a hacer nada bueno, es que con esta manera de ser, ¿a dónde pretendes ir? Hay personas que en su vida han escuchado esto, yo, por la misericordia de Dios, no. Dios a mí me ha cuidado de una manera especial y no lo he vivido así, pero sí conozco gente que ha vivido y ha tragado eso. A lo mejor alguno de vosotros ha vivido y ha tragado eso. Bien, pues eso puede estar ahí en el fondo del corazón de una persona como un sustrato de fondo y todo lo vive con esa música de fondo. Pues esa música de fondo hay que quitarla porque es mentira. ¿No? No. Porque además tener eso dentro del corazón, si alguien lo tiene, que de verdad trabaje por sacarlo y se ponga delante del Señor para que sane eso, porque eso sí que es una herida seria y gorda y hace verdadero daño, es un verdadero obstáculo para avanzar. Muchas veces, a causa de esos reveses sufridos, de esa educación recibida, de las tortas que nos hemos dado, de las cosas que hemos podido hacer mal, pues eso deriva en una falta grande de confianza en Dios y la tendencia a tener siempre delante de nosotros como una serie de ideas o de creencias, de convicciones limitadoras que no se corresponden con la realidad, ¿no? Nos hemos convencido que jamás vamos a ser capaces de superar este defecto, de hacer esto o aquello, de afrontar tal situación, tal persona, tal problema, que nunca vamos a ser constantes, que nunca vamos a ser responsables, que nunca vamos a ser ordenados, que nunca vamos a tener confianza, que nunca vamos a merecer la confianza de nadie. No, es que eso no es verdad. No llegaré, no voy a poder, jamás saldré de esto, siempre va a ser así. Todo eso es mentira.
Y además eso, atención, no tiene nada que ver con la aceptación de nuestras limitaciones. Eso es una atrocidad. Aceptar nuestras limitaciones siempre viene con paz, con sosiego, con dulzura, sin amargura, sin herida. Puede haber dolor, pero no herida, que no es lo mismo. Y el decir, no valgo para nada, soy una caca, no voy a poder, no voy a llegar, voy a ser siempre así, nunca voy a conseguir cambiar, eso es mentira. Y la mentira sabemos de quién viene. Eso es el fruto de la historia de nuestras heridas, de nuestros temores, de nuestras faltas de confianza en Dios. Y hay que salir de ahí. Dios no quiere que estemos ahí. Dios no quiere que vivamos ahí. Dios no quiere que pasemos por ahí, y menos que nos instalemos ahí. Aceptarse a uno mismo significa, sobre todo, acoger con mucha paz las propias miserias, pero también las riquezas. Yo no tengo ninguna riqueza. Mentira, estás mintiendo. Eres una hija de Dios. Tienes que acoger también los dones que Dios te ha dado, tus riquezas, y permitir que todas se desarrollen, que todas crezcan, que salga fuera de ti todo ese bien para el que Dios te ha capacitado. Yo no soy capaz de nada bueno. Mentira. No eres humilde por decir eso, eres mentirosa. Que no es lo mismo. Y cada vez que dices eso te estás flagelando a ti misma y te estás haciendo daño. Y Dios no quiere eso. Cuando Dios te pide que aceptes tu pobreza es para que descanses y estés en paz, no para que te flageles con ella. Por eso, antes de expresarnos de esa manera, en términos tipo soy incapaz de tal cosa, de tal otra cosa, de hacer esto o lo otro, antes de eso es importante ver si eso que afirmas viene de un sano realismo espiritual o de una amargura, de una desesperanza, de un victimismo exagerado. ¿De dónde viene? De una psicología herida. ¿De dónde viene? A veces podemos sentir también la tendencia a autocastigarnos, ¿no? A prohibirnos determinadas aspiraciones normales, aspiraciones sanas, que nos dan paz, que nos hacen gozar, disfrutar, formas legítimas de felicidad que Dios quiere. Y a veces hay personas que tienen activado un mecanismo psicológico que nos inclina a considerarnos culpables, a prohibirnos la felicidad, a decir que no nos merecemos nada bueno, ¿no? Y eso tampoco es verdad, es una mentira atroz. No, es una falsa representación de la voluntad de Dios, como si Dios quisiera por sistema fastidiarnos la vida y chincharnos y privarnos de todo lo bueno de la vida. Eso no es verdad. Eso no tiene nada que ver con el realismo espiritual y la aceptación de nuestras limitaciones. Dios, es verdad que a veces Dios nos pide sacrificios y renuncias, es cierto. Y es bueno darle a Dios lo que nos pide y educar nuestra voluntad. Pero también es verdad que nos libera de los miedos y de las falsas culpabilidades. Cuando hay miedos y hay culpabilidades, ahí no está Dios. Esto hay que tenerlo claro.
La libertad de aceptar plenamente todo lo bueno que hay en la vida, todo lo grato, todo lo alegre, todo lo dichoso que Dios nos ha dado y todo lo que quiere darnos en su sabiduría. Y recibirlo pues como lo que es de verdad, como un regalo, como una manifestación de su amor. Y mirad, si hay algo, hay un campo, un terreno donde Dios nunca nos prohíbe absolutamente nada, para todos estos que dicen que la religión católica es un mal rollo que te prohíbe todo y todo te lo corta, hay algo donde no hay ni una sola prohibición, y es el campo de la santidad. Ahí no hay ningún límite. Pero claro, tenemos que tener claro qué es la santidad y no confundirlo con lo que no es. La santidad no es, atención, que esto muchas veces lo creemos y entonces nos armamos cada bola mental y cada machaque. Es como, a veces hay personas que se meten en la trituradora y le dan a la mini pimer y se machacan. Porque para ser santo, ¿pero dónde te ha dicho eso? O sea, la carne picada no es santa. Carne picada y no sirve más que para albondiguillas. No confundamos la santidad con la perfección externa, tampoco con el heroísmo, tampoco la confundamos con la impecabilidad, la irreprensibilidad. A ver, Inmaculada Concepción hubo una, y ya, y no va a haber más. El resto tenemos mácula, tenemos mancha, tenemos pecado, así que calma. Porque con ese pecado y esas manchas estamos llamados a la santidad. Luego no puede ser que sean incompatibles. No hay que desanimarse nunca. Tenemos que aprender a entender la santidad en el sentido correcto. La santidad es la posibilidad de crecer indefinidamente en el amor de Dios y en el amor a nuestros hermanos. Si nos convencemos de que en este campo nada va a ser inaccesible, no vamos a tener límites en el amor verdadero, vamos a descansar. No hay que desanimarse nunca. No hay que ofrecer resistencia a la gracia de Dios y hay que confiar plenamente en Dios y en esa gracia que Él nos da. Mirad, no todos tenemos madera de héroes, yo no la tengo. No todos tenemos madera de mártires, yo tampoco tengo. Pero todos tenemos madera de santo. Todos. Porque es la ropa bautismal, la vestidura bautismal con que nos recubre el Espíritu Santo al recibir el sacramento de bautismo que nos hace hijos de Dios. Un bautizado es un santo en potencia, un santo incipiente, un santo en vías de desarrollo. Eso es un bautizado. Y por último, ya termino, la última advertencia, muy útil para la vida. Hay un vínculo profundo, de doble dirección, de doble sentido, entre la aceptación de uno mismo y la aceptación de los demás. Una cosa propicia a la otra, ¿vale? A veces, la mayoría de las veces, no llegamos a aceptar a los demás porque en el fondo no nos aceptamos a nosotros. Y el que no está consigo mismo en paz, el que no está tranquilo dentro de su propio corazón, siempre va a estar en guerra con el resto. Porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar en tus relaciones con los hermanos la paz que tú no tienes. Entonces tu turbación, tu crispación, tu violencia interior
la vas a proyectar en los demás. Tu falta de aceptación, como no te aguantas a ti mismo, no aguantas a nadie. Como no te soportas ni te toleras a ti mismo, todo se te hace intolerable e insoportable. Mi no aceptación crea en mí una tensión interior, una ansiedad, un malestar, una insatisfacción, una frustración. Claro, hay veces que en determinadas personas el nivel de frustración está elevadísimo. Entonces, a todo el que pasa por su lado le sacuden por sistema. Dices, pero ¿yo qué le he hecho a esta persona para que me haga esto? Tú nada. Pero si te asomaras a su interior, verías un nivel de frustración altísimo. Una insatisfacción honda. Y eso que tienes dentro es lo que les das a los demás. ¿Qué les vas a dar? ¿La alegría de saberte amado? No, porque no la tienes. ¿La paz de saberte hija de Dios? Pues no, porque no la tienes. ¿La serenidad de aceptar la propia miseria? Pues no, porque no la tienes. ¿Qué tienes dentro? ¿Un barril de vinagre? Pues es lo que te sale. ¿Una esponja? Cuando tú aprietas la esponja, sale lo que tiene dentro. Agua limpia, agua sucia, agua con jabón, agua fría, agua caliente. Entonces, si yo soy una esponja sumergida en Dios y me lleno de Dios y de su paz, cuando las circunstancias de la vida me aprieten, lo que va a salir va a ser lo que tenga dentro. La vida no se improvisa. Tú en la vida das lo que tienes. Si estás llena de vinagre, cuando aprieten saldrá vinagre. Si estás llena de pólvora, cuando aprieten explotará. Si estás llena de paz, cuando te aprieten derramarás paz. Si estás llena de bondad, derramarás bondad. Si estás llena de alegría, derramarás alegría. Si estás llena de Dios, al apretarte las circunstancias, la vida, la convivencia, las personas, cuando te opriman, cuando te aprieten, saldrá lo que tengas dentro. Así que, si estáis en ese momento de vuestra vida, en que hay días que no sabes por qué tienes una reniega, que no aguantas más, y un enfado que no sabes qué te pasa y te sientes mal, de mal humor contra todo lo que se menea a tu alrededor. Y dices, ¿y esta qué ha hecho? Menearse. Oye, pero eso no es malo, no, pero como está mal, todo lo que se menea le molesta a la señora. Y está de mal humor con todo, con la vida y con todo lo que es alrededor. Generalmente la persona que está así es porque no está contenta consigo misma. Y si lo hacemos pagar a los demás. Etty Hillesum, que era una judía que nunca llegó a convertirse al cristianismo, pero que tenía una profunda madurez interior y murió en un campo de concentración, en Auschwitz, si no recuerdo mal. Fue deportada por el solo hecho de ser judía, pero era una mujer con una profunda vida interior. Escribe en su diario: cuando sientes aversión hacia el prójimo, o sea, cuando no aguantas al que está al lado, esto es relativamente común, no estamos hablando de nada extraño, siempre conocemos a alguien que nos resulta infumable. Cuando sientes aversión hacia el prójimo, debes buscar la raíz de ese disgusto en el disgusto contigo mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amas a tu prójimo como te amas a ti mismo. El hombre que cierra su corazón a los demás, hay personas que para no sufrir, esto también es muy común idea, es que no quiero sufrir, entonces te haces una especie de bicho raro cerrado en un fanal, cierras tu corazón a los demás, con eso ni amas ni sientes, bueno, eso de que no sientes mentira, crees que con eso ni sientes ni padeces, estás protegido y eres menos vulnerable y te van a pasar menos cosas. Bueno, pues cuando tú cierras tu corazón así a los demás y no haces ningún esfuerzo por amar a nadie, por amarlos como son, por aceptarlos, y pues no vas a saber reconciliarte tampoco con nadie, porque entre otras cosas tampoco quieres. Pues si vives así, nunca jamás vas a tener la posibilidad de reconciliarte contigo misma, con tu propia pobreza y con tus propias limitaciones.
Y eso es vital y es necesario, porque es imposible vivir una vida interior sana, ya no digo santa, sana, si no aceptas a los demás. Y si no aceptas a los demás, no aceptas a Jesús. Porque lo dice varias veces el Señor, lo que hacéis a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Si no les aceptáis a ellos, tampoco me aceptáis a mí. Y también les dice a los apóstoles, el que a vosotros oye, a mí oye. Y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. No nos engañemos. No, yo con el Señor genial, los que no aguanto son los de alrededor. También lo dice San Juan, el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Vamos a intentar vivir en verdad.